Aleluya. Padre, te glorificamos esta noche. Te agradecemos por la grandeza de tu plan. Padre, estamos aquí por ese plan esta noche. Estamos aquí por esto. Estamos agradecidos por Él. Venimos a cooperar con Él. Hemos venido a fluir con Él y responder a Él. Y decimos que estamos hambrientos esta noche. Tenemos hambre esta noche. Te damos gloria y honor. Y te agradecemos. Padre, venimos esperando y buscamos cambio esta noche. Dijiste que somos llevados de gloria en gloria y decimos que en cada servicio algo cambia para nosotros y en nosotros. De la manera en que pensamos, en la forma en que creemos, aumentamos. Hablamos mejor, pensamos mejor, creemos mejor. Progresamos y te agradecemos, Padre. Te damos gloria y honor y alabanza. Aleluya. Y todos dicen, amén. Puedes voltearte y saluda a 2 o 3. Diles, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Y puedes tomar tu asiento. Aleluya. Desde Nueva York, Pastor Anderson, mírate a ti. Mira nomás. ¿Tiene algo que ver con el clima? No, son mentiras. Es gusto. Es un buen retiro, ¿cierto? Pastor Ibarra, gusto verte, Pastor Ibarra. A los diferentes de las cruces, gracias por venir. Desde allá, aprecio sus ministerios y aquellos que tienen hambre y que han venido. Sabes, Papá Hagan en nuestra iglesia estuvo en el 2003 y hizo una cruzada de una semana y dijo durante la cena, se acercó a mi esposo y le dice, los dones del Espíritu, los milagros, no suceden porque oraste, pasan porque tienes hambre por ellos. Y habló sobre cómo él visitaba iglesias en sus años iniciando su ministerio y en ocasiones iba a estas iglesias y parecía que los 9 dones se manifestaban durante el curso de la reunión. Y iba a otras iglesias y no tenías ninguna manifestación de los dones. Y decía, me ponía a orar y oraba más que antes para demostrarle a Dios que estábamos aquí para cooperar con el Espíritu. Y aún así no había ninguna manifestación. Y un día Dios le habló y le dijo, no viene por la oración, viene por el hambre. ¿Por qué? Porque las cosas que pertenecen a nosotros en Cristo no las tenemos que pedir o orar por ellas. ¿Entiendes eso? Ya te pertenecen, ya nos pertenecen. Tenemos que agarrarlas y tomarlas. Y para hacer eso tienes que tener un interés por ellas, tener un hambre por ellas. Amén. Aleluya. Esperemos en el Señor un poco y solamente no tenemos prisa, no queremos apresurarnos. Tengo algo preparado para ministrarte, pero quiero asegurarme que lo que sea que Él tiene, que tú tengas hambre por Él. Padre, te agradecemos, te glorificamos, te magnificamos, Padre. Te magnificamos, Padre. Te glorificamos. Manjariata bokoriata paye, mampapariata pokoriata pashtiki adabaka yatapa kariata postoria, manjariata bostokoriata pakaye, manjariata bakote kikiye. The ways you walk and talk, la forma en que hablas y caminas en el pasado y aún la forma en que te comportaste era para temporadas en el pasado.
Pero las nuevas temporadas piden más. Piden un alto fluir, una mejor manera de pensar, una mejor manera de hablar, una mejor manera de creer. No trates de conseguir lo que viene con la medida o el fluir de temporadas pasadas. La fe del pasado no va a servirte al futuro. La mentalidad del pasado no funcionará al lugar a donde Dios nos está introduciendo. Las temporadas antiguas o la forma de hablar, las palabras que fácilmente hablaste, libremente hablaste sin pensar, serán detrimentales en las temporadas futuras, porque va a pedir mayor consagración, mayor santificación, mayor separación. Estuvo bien en el pasado por las temporadas pasadas, pero entre más te estoy introduciendo, más pido de ti. Más separación, más de santificación, más de separarte de la carne, del fluir diario, cotidiano de la vida, pero entrar a un mejor fluir del Espíritu. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes? Una de las cosas que tienes que entender es que con cada nueva temporada, cuando tenías 5 años, lo que hacías de 5 años estaba bien, pero si continúas comportándote así a los 15, te vas a meter en problemas. Y es lo mismo en lo espiritual y el desarrollo espiritual. Aunque estamos en ministerio, aquellos que ocupan los 5 dones ministeriales, lo que es permisible y apropiado para temporadas pasadas no va a funcionar en futuras temporadas. Así que nos tenemos que separar para redefinir para nosotros las demandas de la temporada a la que estamos y a la que vamos a entrar. Y va a tomar que Él lo defina por nosotros, no nosotros decidiendo o definiendo lo que va a funcionar en esa temporada. Y te lo digo por el Espíritu de Dios. Pero va a tener que ser definido por Él. ¿Y de dónde viene esa definición? Bueno, todo viene de la palabra, pero el Espíritu Santo va a enfatizar en la palabra las diferentes cosas que deben de ser enfatizadas en esa temporada. Así que no vivas en autopiloto. Eso no va a funcionar. No hagas lo que siempre has hecho. Eso tampoco va a funcionar. Amén. Aleluya. La forma en que nos conducíamos en las oficinas, la forma en que, y estoy hablando de las 5 oficinas ministeriales, la forma en que nos conducíamos con nosotros y aún en nuestros hogares. Tenemos que vivir nuestras vidas diarias, y lo digo esto por el Espíritu. Debemos vivir nuestra vida cotidiana de una forma que nos prepara para cuando nos metemos al púlpito o entramos al púlpito. Quiere decir que vivimos lo que predicamos, vivimos lo que enseñamos. No decimos que lo tenemos, pero decimos, esta temporada pondrá Él un mayor demanda, no solamente en la vida del púlpito, pero en mi vida, las 24 horas del día. Esta parte es mía. Lo meditaba antes de venir esta noche. Y Papá Hagan hizo esta aclaración. Dijo, mi problema mayor en mi vida y ministerio así he sido yo. Mi dificultad más difícil fue el tratar de vivir lo que predicaba. ¿Por qué? Porque es fácil proclamarlo, pero requiere algo de la carne y la mente que ponerlas en su lugar. Lo que Él nos ha llamado a predicar y enseñar. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Padre, decimos que tenemos hambre. Tenemos hambre para fluir en la capacidad que tú tienes para nosotros. Y decimos, Padre, vemos hacia ti para que sea claro en nuestros corazones la temporada
futura a venir, lo que esta temporada, lo que nos toca hacer a nosotros. Hablamos mucho de lo que tú vas a hacer, pero hoy queremos enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotros. Porque no todo es Dios y no todo es el hombre, sino que tú nos estás llamando. Así que vemos hacia ti para que tu Espíritu nos ayude, para que nos defina apropiadamente en esta temporada en la que vamos a entrar y aún en la que estamos, que nos enseñe cómo vivir en esa temporada nueva. ¿Cómo se ve la fe en esa nueva temporada? ¿Cómo se miran nuestros ministerios en estas temporadas? ¿Cómo nuestras vidas de oración se miran en estas nuevas temporadas? Padre, tú dices que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos más que nuestros caminos. Así que nuestra mente mejora. Venimos a tus pensamientos y a tus caminos. A mayor medida, por tu Espíritu Santo, que nos ayude a cumplirlo. No podemos hacerlo por nosotros mismos, y lo sabemos, pero vemos hacia tu Espíritu Santo por guianza. Recuerdo, no sé qué año, fue en el 2018, en St. Petersburg, cuando tuve una visitación de Jesús. Y una de las cosas, mientras estaba en St. Petersburg, 2 semanas antes de ir, Dios me habló y me dice, te voy a hablar cuando estés allá. Y una noche, regresando al hotel, por 1 hora y media estuvo hablando conmigo. Y escribí todo lo que Él me había dictado. Y una de las cosas que Él dijo, bajo la unción doble, cuando Elías pidió la doble unción, cuando Elías le dijo, has pedido algo duro, no es duro para mí o difícil para mí, pero requiere capacitación en tu mente y tu carne. Lo que está en tu espíritu es todo bueno. Todo lo que asegura tu éxito está en tu espíritu. Pero todo lo que asegura tus derrotas está en tu carne. Y no, entre más se combina la carne con el espíritu, hay más oportunidad de fallar en ciertas áreas. Pero cuando sometemos la carne, y Pablo decía que él azotaba su cuerpo, que aún después de predicar a otros sea contado como inservible, dicen otras versiones. Pero no solamente queremos predicarlo, queremos vivirlo. Así que cada temporada pide algo más. Smith Wigglesworth decía que cada nueva revelación llama o pide o demanda una mayor consagración. Quiere decir, entre más recibes, Dios espera más. Entre más tú recibes, Dios espera que tú aumentes. Y Papá Hagen decía, es difícil venir a la luz y no caminar en ella. No puedes decir, oh, sí lo veo, pero tienes que decir, yo lo elijo, yo lo vivo. Él pone una demanda en nosotros para que nos disciplinemos en nuestras vidas. Recuerdo mi madre, cuando ella falleció este septiembre pasado. Varios años atrás, en el 2015, mi padre también había fallecido. Y ella quería relocalizarse. Y tenían una casa histórica donde habían vivido por 34 años. No recuerdo qué tanto tiempo habían tenido esa casa. Pero cada vez que tú tienes una casa antigua, requiere mucha atención, mucho mantenimiento. Y que sin mi padre allí, y mi madre sabía que no podía tener cuidado de la propiedad. Era de 2 pisos y no quería tener que lidiar con las escaleras y todo eso. Y estaba buscando una casa de una sola planta. Y encontramos una en California. Y tú sabes,
que cuando estás comprando casa, estás compitiendo con muchos y no hay muchas opciones, pero ella encontró la casa que ella realmente quería. Y me habló y me contó y le dije, pues agárrala. Me dice, bueno, Nancy, nunca creo que vaya a recibir el dinero que invierte. Le pregunto, mamá, ¿cómo vas a esperar que recibir inversión? Te vas a morir en esa casa. No se trata de que ganes a la inversión. Y él me dice, es que no quiero gastarle herencia. Y le digo, madre, tienes mi autorización de gastarte toda la herencia. Es tuya primero. Haz que tu vida sea dulce y fácil. Yo no la estoy esperando, tu herencia, como plan de retiro para mi vida. Es tuyo. Es tuyo. Me dice, pero Nancy, ¿quieren más dinero de lo que vale? Le digo, mamá, vale la pena tu deseo, lo que sea el costo. Si lo que cueste que tu gozo sea cumplido, págalo. Y le digo, madre, te voy a decir el problema que tienes. Tú y mi papá pasaron todo el año, la vida cuidando cómo gastabas para que nunca les faltara. Ellos eran eran bien organizados financieramente. Después de los años de sus 40, ellos pagaban todo en efectivo. Porque ellos eran muy cuidadosos con sus presupuestos. Tenían buen juicio y fueron diligentes en sus finanzas. Y siempre querían asegurar que dejarnos algo a los hijos. Pero cuando venía mi mamá y la llevaba a compras y le decía, repite conmigo, gástatelo todo. ¿Qué te lo gastes? Deja de pensar y gástatelo. Deja de pensar en el futuro. Ya hiciste eso. Y porque hiciste todo eso, el problema ahora es que ya no estás en la temporada en la que tenías que ahorrar y ser diligente y administrarte mejor. Ya estás en otra temporada de tu vida y es tiempo de que disfrutes la temporada en la que te encuentras. Y no puedes disfrutarla pensando como pensabas anteriormente. Y un día me habla y 4 veces me habló para que le pudiera convencer yo de que comprara la casa. Y no sé qué más pensaba, pero yo le decía, te lo mereces. Te lo mereces. Le digo, mamá, viviste con mi papá por 67 años, te lo ganaste, te lo mereces. Era un hombre precioso, pero te digo, eran fuego cuando estaban juntos. No peleaban, pero siempre había un show. Le decía a mi madre, mamá, págate un salario por haber vivido por 67 años con este hombre. Si él me viera, decía ella, comprar una casa de este tamaño, se va a dar vueltas en el ataúd. Y yo le decía, pues ni modo que se las dé. Porque estás en otra temporada, madre. Estás en otra temporada. Y estoy agradecida que disfrutó esa casa tanto. Y nunca hablé. Nunca tuve una conversación después de ahí donde ella no me decía que ella estaba agradecida con esa casa, que disfrutó todo lo que pudo. Y te lo digo esto por la temporada que estamos siendo introducidos. Prepara tu vida porque donde vas a terminar va a ser mejor. Amén. ¿Qué te está hablando Dios? Ve ahí. ¿Qué está tratando Dios contigo? Vive. Porque te va a dar lo mejor vida. Todo lo que Dios te llame a que dejes es porque quiere darnos más de lo que es mejor. Cada vez que nos habla sobre aumentar nuestros pensamientos y conducirnos mejor, no es para que nos pueda poner en dificultades, sino para aumentarnos, para poder sostener más de lo que Él nos está llevando a hacer. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Di conmigo, lo tomo. Mejor pensamientos, mejores caminos,
mayor creer, greater responding, mayor respuesta, greater obedience, mayor obediencia, faithfulness. mayor fidelidad. Amen. Amén. Greater consecration. Mayor consagración. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Why? Because ¿Por qué? what he has Porque lo for que Él us, tiene para nosotros, that these rooms hold, is going to call for que estos the changes that we have to cambios que vamos a necesitar hacer. make. Amen. Praise the Lord. Gloria al Señor. You heard it, Lo escuchaste, you heard me say it, me and I'll escuchaste continue to decirlo y say lo it. continuaré My diciendo. husband ministered and prophesied by the Spirit, Mi and others esposo predicaba y profetizaba por el Espíritu y muchos this era that we're coming into, han dicho que esta era la que estamos siendo introducidos. Los 9 dones del Espíritu de manifestación estarán en poder 100% activos en su manifestación total. No podemos llegar allí con mentalidad viejas. Déjate digo algo. Tu mente es el pasaje a tu espíritu. Si tus pensamientos son menores entonces lo que Dios tiene para nosotros no va a alcanzar a llegar a nuestro espíritu, porque tu mente lo va a apagar si piensas mal. Si Dios empieza a hablar contigo de cosas mayores y tu mente no lo cree, entonces impides el que tú entres, porque tu mente lo rechaza. Tienes que asegurarte que tu mente esté renovada aún mayor. No hemos terminado con la renovación de nuestra mente. Entre más renovamos, más somos introducidos en nuestro espíritu para que tu mente no te impida de creer. Oh, no, nuestra congregación no puede comprar esas cosas. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Nunca vas a lograrlo porque tus pensamientos van a abortar lo que Él está tratando de meternos o de darnos. La mejor manera de hacer que nuestra mente coopere con lo que Dios está haciendo es que la renueves. No puedes creer en Dios con tu mente. No hay fe en tu mente. La fe está en tu espíritu. Lo que tenemos que hacer es hacer que nuestra mente no aborte lo que está en nuestro espíritu. ¿Cómo lo haces? Renovando la mente. Para que en vez de discutir con lo que está en tu espíritu, esté en acuerdo con lo que está en tu espíritu. ¿Cómo sabemos que nuestra mente está siendo renovada? Porque discutimos menos, calculamos menos. ¿Podemos comprar esto? ¿Podemos hacer esto o aquello? No pones duda en lo que Dios está hablando. Alguien me preguntó, cuando voy a viajar, me preguntan, y no es una mala pregunta, pero demuestra cómo me conduzco. Y me pregunté, ¿cuánto cuesta la gasolina en California? Y respondo, no tengo idea. Porque llego a echar gasolina, pero no veo, porque necesito comprar gasolina. No importa cuánto cueste. Y me dice, ¿gastas mucho? No, es más valioso mi tiempo que lo que voy a pagar de gasolina. No voy a manejar varias horas por comprar gasolina más barata. Si el costo es tu primer pensamiento, tienes una oportunidad de renovar tu mente aún más. Él no nos pide que paguemos por las cosas, Él nos pide que creamos por las cosas. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, venid y comprar sin costo. ¿Cómo compras sin costo? Con fe. La fe lo compra. Cuando compras las cosas por fe, el dinero tiene que llegar. No tiene que ver el costo. Porque la fe puede comprar cosas sin que te cuesten. Quiere decir que no tienes que ganártelo antes de que lo tengas. Gloria a Dios. Tampoco tu congregación tiene que traerlo todo. Sí, Dios va a suplir las necesidades de la iglesia local por medio de la congregación, pero Él también sabe cómo agregar de manera sobrenatural, de manera que no tienes que ver cuánto está entrando y decidir si vas o no vas a obedecer a Dios. Si Dios dice, el dinero va a llegar.
Y lo digo esto para tus vidas. Si Dios te ha dicho algo, entonces el dinero va a venir. Debe de venir, si es de Dios. Debe de venir. Es por el Espíritu. Que las 9 manifestaciones del Espíritu. Y también agrega esto. Los 5 dones ministeriales operarán en poder completo, total. Si vamos a tener el poder total, no podemos tener mentalidades viejas que no vivieron en ese poder total. Congregación, una iglesia local no aumenta o un pastor no puede arrastrar a una familia al fluir mayor. La iglesia debe de levantarse y caminar en ese fluir. Y es tu privilegio el renovar tu mente a la visión de la que Dios le está dando al pastor. Adherir tu fe a lo que el pastor, a lo que Dios le mostró a tu pastor. Es nuestro privilegio como familia el hacerlo juntos. Porque si fuera por el liderazgo, entonces Josué y Caleb hubieran llegado solos, porque la gente no quiso. No importa a dónde quiere ir el liderazgo, la gente debe de estar dispuesta. Tienen que tener fe suficiente para hacer el viaje. Amén. Así que te digo, no es solo en los ministros que nosotros entremos a ese fluir. Todos tenemos ese privilegio de levantarnos y tomar nuestro lugar y hacer nuestra parte. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos está introduciendo a esa luz que necesitamos para que podamos pensar bien, correctamente. Amén. Dios quiere promovernos, incrementarnos, quiere avanzarnos, pero solo va a pasar con los pensamientos correctos. Déjate, platico algo más de mis padres. Mis padres fueron salvos. Ninguno de los dos fueron llenos del Espíritu. Nosotros recibimos ese don desde la adolescencia. 3 de los 4 hijos fuimos pastores. Y mis padres nunca fueron llenos del Espíritu Santo. Crecimos atendiendo una iglesia. Nadie fuimos salvos en las iglesias en las que nos criaron, porque nunca escuchamos el Evangelio. Yo pensaba que si tú creías en Dios, ya eras cristiano. No está en la Escritura, porque dice, cualquiera que clamase el nombre del Señor será salvo. Ninguno de nosotros fuimos salvos en la iglesia que nos criaron. Pero todos nos salimos de la casa. Y como el hábito de ir a la iglesia se nos había dado, fuimos a otras iglesias y escuchamos el Evangelio y fuimos salvos. Pero mis padres nunca fueron llenos del Espíritu Santo. Y nunca los vi yo leer su Biblia. Y aún así mi mamá, ella nos crió con principios cristianos, porque ella crió entre una casa de predicadores. Ella tenía el estilo de vida. Ella no permitía, mi madre no permitía. No podías decir malas palabras. Si hablabas crudamente, ella tenía una excelencia en ella. Ella nunca salía de la casa si no estaba bien arreglada. Su pelo, su maquillaje, su vestimenta. Y ella siempre tenía mucha joyería. Porque tenía un estándar en su vida, para su casa, para sus hijos. Y vivimos ese estándar basado en solamente buen juicio, buenos principios, y aún así no leían su Biblia, no sabían nada sobre la fe o creer en Dios por cosas, por algo. No sabían sobre la siembra. Mi mamá daba, pero no sé qué medida daba. No confesaban la palabra, no tenían oración en familia, pero a mediados de los 40 eran libres de deudas y vivieron así por otros 45 años. ¿Cómo lo lograron? Pensando correctamente. Piensa un poco.
piensa mejor. plus praying in tongues. Y el tener los pensamientos correctos, más el hablar en lenguas y confesar la palabra y el alimentar tu fe. It's not right when No my está bien cuando mis parents, padres, who didn't know quienes all no that sabían we've been taught todo esto que se nos ha in enseñado, advancing, past lo que where era el many of us avanzar. sit. Something's off. What's off? Thinking. que está Thinking. deteniendo tus pensamientos. Puedes confesar y confesar, pero si tus pensamientos no avanzan, Well, tus confesiones no confession, the sirven. word works, not if you think wrong, it doesn't. Puedes confesar la palabra, pero si piensas Why? mal no va a Because your servir. mind is the gateway to your spirit. ¿Por qué? Porque tu mente es el pasaje a tu espíritu. Y si tu mente dice que no, tu espíritu no lo va a It doesn't recibir. matter that you want No it. importa si lo quieres, si lo deseas. Well, praise the Lord. Pues gloria al Señor. So we're going to have some right thinking. Vamos a tener que where God cambiar is taking nuestros us, pensamientos a donde Dios nos está llevando. because full potential power. Porque el poder Full potential flow of total, the el fluir powerful total offices. de los 5 dones ministeriales no se va a asemejar a lo que hemos That's visto not hasta gonna hoy. look like anything No se va a asemejar a nada que hayamos visto antes. I was Venía I'd finished some meetings, después de haber terminado unas reuniones en el finished the oeste. last night of services and went to bed that night Y with esa noche me the fui morning fly a home. dormir para despertar y viajar al día siguiente. Y en el sueño Big warehouse, empty había warehouse. una I've bodega about vacía, 6 times as big as this como sanctuary, 6 veces más grande que este at santuario, least por lo that menos, much bigger. así de grande. Concrete floor, Piso de looked like a concreto, metal warehouse. parecía una bodega de There was a metal. door back in the back corner, Había una and I puerta walked en la through the esquina back door. y entré Over yo to por the la side, puerta when I trasera did, there was an y older man, y había un I hombre would say viejo, late yo digo, 70s, como early en sus 80s, 80 standing over años, there, parado though en la he was esquina, waiting for me. como si me estuvieras esperando. And I walked in, Y entré just got into step with me, and we walked y to the caminó junto middle. conmigo al centro de este bodega vacía. This man was, Este hombre, the only thing I knew about him lo was único that que he yo was sabía God, de él es and he que walked with God in caminaba another con dimension. Dios en otra dimensión. And he walked, Y caminó, and I walked to the él y middle yo of the room, caminamos al centro de la bodega and there was one single chair y había una sola sitting in the silla middle of this en el centro empty warehouse. de esta There was bodega a man vacía y había un sitting in hombre that chair. sentado en esa silla. We walked up because we came from Y the llegamos a él porque entramos de la esquina de la bodega y su espalda, así que entramos y llegamos por el lado izquierdo de este hombre. Y cuando llegué lo vi que no tenía piernas. Estaban cortadas abajito de la rodilla, abajo de la rodilla. Y tenía las piernas, las rodillas, pero abajo de la rodilla ya estaba amputada las piernas. Y este anciano que había caminado conmigo, yo me detuve al lado de este hombre y este ministro anciano se puso enfrente de este hombre sentado, tomó esas piernas en sus manos y oró algo, se agachó y oró, no dijo más de 10 palabras y lo dijo tan callado que no pude entender lo que él dijo, porque no era lo que Dios quería mostrarme, no es lo que él dijo, es lo que él hizo. Y después de haber orado, no solamente esas porciones de piernas caer, sino que a propósito los tomó y a propósito las trató de poner paradas. Y había zapatos enfrente de este hombre y puso esos pies como... al momento de hacer eso, los pies comenzaron a crecer y lo vi esto enfrente de mí de una forma muy elegante. Era tan impresionante verlo. No es como lo hace Hollywood con estas contorsiones. Esto fue, no había nada raro. No se veía como si el hueso se moviera abajo de la carne, cosas así. No, era algo suave que estaba creciendo. Y yo me sorprendí. Sí,
Eso es. I've never seen that Yo before. nunca he visto It eso. stopped at the Y- balls of the feet Y se detuvo and paused for about 2 seconds. como por 2 There came a segundos. second surge. Y luego vino otra ola. The toes came on. Y luego los dedos crecieron. And I woke up. Y me desperté en ese momento. And God said to me, Y Dios me "You dijo a mí, remember how your husband would ¿recuerdas ask cómo in tu every esposo te congregation that he went preguntaba to, en cada congregación que él "Who has seen visitaba? arms grow out? ¿Quién ha visto brazos crecer? ¿Quién ha visto piernas crecer? Y nunca Somebody pudiste. might have seen a leg lengthen because a spine was Alguien breaking, quizás but habrá nothing visto missing. un pie crecer, pero no algo que estaba amputado, haber crecido de nuevo. And so he said, Y él dijo, "No one around nadie a tu has alrededor shown this to you 'cause te ha they mostrado themselves esto, haven't porque seen it." ellos no lo han visto But tampoco. he said this to me. Pero me dijo esto, Jesus said, Jesús "I only dijo, do what I see my solo, Father do." yo solo hago Since no lo que man veo a has mi Padre shown hacer, you, y I'm como showing you. nadie te lo ha mostrado, yo te lo estoy Meaning this, he's mostrando. wanting to do it. Quiere decir que Él lo quiere hacer. He said, "What I Jesús see my dijo, Fa- lo que I yo only veo a do mi what Padre I hacer, see yo solo my hago lo que veo a Father mi do." Padre hacer. He had to see Él it tenía in que the verlo en el spirit, espíritu, and then he'd just go out and y act luego it out. iba y Now lo that's hacía. another measure of power. Esa es otra medida de poder. That's full potential power. Ese es el potencial total del poder. Praise the Lord. Gloria al These are Señor. some of the things God's wanting to Esta es do. una de las cosas que Dios Full está potential power. tratando de How hacer. is nobody walks out crippled? Eso quiere decir que nadie puede salir Nobody walks incompleto. out with body parts missing. y nadie puede salir incompleto, con un cuerpo incompleto. Si Dios, ¿por qué no hemos visto más milagros? Por la forma en que pensamos. Pensamos que es difícil. Pensamos que es difícil. Si tratamos las cosas que son difíciles, nunca las vamos a obtener. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo después que hizo enojar a los líderes religiosos? ¿Quién eres tú? Porque les dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y enfureció a los religiosos, a esos líderes religiosos. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? No dijo cuál es más difícil. Ahora sabemos algo de la mentalidad de Jesús, porque es todo fácil. Mientras pienses que pagar tu hipoteca es difícil, no esperes que Dios te use para hacer crecer piernas. No va a suceder. Porque aún el dinero es difícil. ¿Ves? Tenemos que entrar en la mentalidad de Dios, porque es fácil. Es fácil. Es fácil. Que Dios suple tus necesidades es fácil. El que recibas ese negocio es fácil. Es fácil recibir tu casa. Nada es difícil. Y mucho del tiempo estamos lidiando con pensamientos de que son difíciles. Es difícil. Nunca me van a calificar. Nunca voy a poder pagar eso. Nunca voy a tener esto. Pensamientos fáciles. Pensamientos fáciles van a tener que ser la forma que dominen la forma que piensas si quieres moverte en el poder de Dios. Es fácil, es fácil, es fácil. Recuerdo cuando Graham tenía 5 años, alguien vino a mí y me entregó un bonche de dinero así de grande. Y lo tenían todos estos billetes enrollados. Después los desenrollé y vi. Eran en su mayoría en 5 y unos, pero era en total como $300. Y me dijo, dale ese dinero a Grant, me dijo el Señor. Tiene 5 años. Ve y dale ese dinero a Grant. Y cuando lo hagas, di esto. Así de fácil el dinero va a venir a ti. Y no dijo, vas a tener que trabajar duro y ganártelo. Así de fácil vendrá el dinero a ti. Cuando Ed murió, él tenía 17. Pero ¿qué quería poner en su corazón Dios? Es fácil para ti. Es fácil para ti. ¿Por qué? Porque aunque tu papi ya no está aquí, nada se hizo difícil. Nada se hizo difícil. Deshazte de pensamientos
difíciles y duros, que piensa que las cosas son duras y difíciles para ti. No, Jesús ya hizo lo difícil por nosotros. Él no dejó las cosas difíciles a nosotros. Él nos dejó las cosas fáciles. Y todo es fácil para Él. Aún las cosas difíciles son fáciles para Él. El cumplir la visión que Dios ha puesto en tu corazón es fácil. Es fácil. Es fácil. El pagar esa casa es fácil. Recibir ese trabajo es fácil. Pero va a requerir pensamientos correctos o pensar correctamente. Papá Hagin estaba en su lecho de muerte como un chico de 15 años cuando él fue salvo. No tenía instrucción, no tenía a nadie que le estuviera animando. Todo lo que le decían era para desanimarlo. Y él comenzó a ver en la palabra que Dios no le empezó a hablar sobre su sanidad. Lo primero que Dios le habló después de que él fue salvo, cuando empezó a leer la Biblia, fue a Mateo 16. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. ¿Qué fácil es eso? ¿Qué tan fácil es esto? Lo primero. Papá Hagin fue a Mateo 6 y comenzó a ver estas palabras. Tomar control de sus pensamientos. Ese era el mayor problema que yo tenía. Ningún doctor me decía que estaba mal conmigo, con mi cuerpo. Yo no sabía qué tenía en mi cuerpo. Pero era lo que yo pensaba. ¿Qué pasa conmigo? Yo decía, ¿qué me está pasando? Y era lo único que pensaba en mi condición. Tenía 4 o 5 ataques al corazón al día y me agarraba de la cama tratando de mantenerme vivo y leí estas palabras: no consideres tu vida. Si yo hago eso, nunca voy a ser libre. Mi mamá y mi abuela le habían enseñado a él a vivir en dificultades. Y si vivir la vida cristiana requiere que no me preocupe, no voy a poder hacerlo, él decía. Aguárdame esa historia, pero yo recuerdo que tuve un sueño años atrás. Oh, Dios mío. 25 años. Y me vi morir prematuramente. Vi a mi esposo llorando sobre mi ataúd. Y cuando desperté, supe que no era el diablo, sino Dios mostrándome que si seguían ese tren de vida, iba a terminar así. No el siguiente semana, ni el siguiente mes, pero eventualmente. Así cuando me desperté, Él me dijo dónde yo estaba fallando. No estaba viviendo en una vida de pecado, pero estaba omitiendo hacer ciertas cosas. Y una de las cosas que Él me mostró es que vas a tener que cambiar esto y aquello. Y yo dije, yo no sabía que estaba haciendo esto mal. La forma en que me criaron, yo pensaba que era un beneficio. Eso, tú ganaste el día. Si puedes operar de esta forma. Y yo decía, Dios, yo no sabía que eso estaba mal. Y me dijo, es la forma en que me criaron. Y Él me dijo, cuando te pares delante de mí, no vas a ser juzgada por cómo te criaron, sino como yo te enseñé. No tenemos un argumento por pensar mal, el decir, es que así me criaron. Eso no va a funcionar. Por eso Él nos da su palabra, porque todos vamos a ser juzgados por lo mismo que nosotros nos alineemos en Él. Cada uno de nosotros daremos cuentas. Porque todos tenemos igualdad. Nadie va a poder decir, es que no sabía. Es tu trabajo el darte cuenta. Papá Hagin estaba en este lugar
could live y no without worry. sabía que podías God vivir wouldn't let sin him off the hook. preocuparte. You can't say, Y "I Dios, was raised worrying. Dios I no was te va a raised dejar dominated by fear." God's not gonna que let te you off the hook. justifiques de esa manera, diciendo que no I was sabías raised where I talk to my o que wife así te any way I criaron. want, and I talk to my husband any way I want. Oh, yo voy a God's not hablarle a gonna mi let you esposa get como by yo with that. quiera, o voy a hablarle a mi esposo como yo quiera. Eso no se alinea. Amen. And so, Entonces, this is the first thing that God began esto fue lo dealing with primero him que Dios about. comenzó a lidiar Take no conmigo, thought for your life. He started con to él, take perdón, thought. no pienses, no te preocupes, You think, well, if he needed healing, why didn't he start Porque- dealing with him about healing? porque si necesitaba sanidad, porque Dios no le habló sobre sanidad, porque era más importante lidiar con sus pensamientos. A Dios le importa más tus pensamientos. So it took him Le tomó a period of time un periodo de tiempo to see what God was teaching him para about. poder entender lo que Dios le estaba enseñando. Is worry a sin? ¿Es Worry is a sin. la preocupación Why? un pecado? Because Claro que es Jesus says, pecado. "Take no thought." That's Porque what- Jesús dice, no os afanéis. and if we take thought, Y si nos we're against what afanamos, he said. estamos en contra de lo que Él Worry dijo. is taking the La thought. preocupación es Anxiety, afanarse, ansiedad, panic, el pánico. all of these kinds Todas of este things tipo are de nothing but cosas the no son outflow sino of el fear. fluir del miedo. Worry is just, worry La is just preocupación one es una manifestation. manifestación del miedo. Panic attack El ataque is fear. de pánico es miedo. Anxiety, Ansiedad fear. es miedo. That's why Paul said, Por eso "God's Pablo not given dijo, us a spirit of fear." Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor. Because fear manifests in so many Porque different el ways. temor se manifiesta de diversas formas. So Dad Hagen Papá Hagen began to see that he couldn't worry. comenzó a ver que no se Why? That tenía was que a passage. preocupar, porque God was eso, bringing him into another porque Dios lo season. estaba introduciendo en una nueva temporada. Now that he's born again, God's going to start dealing with him. And he Ya que nació de nuevo, Dios comenzó a lidiar con él en sus Deal with pensamientos. someone's worry life is their thought life. Y el tratar, How do you know if you're worrying? Dad ¿Cómo Hagen s- taught us. ¿cómo sabes si te Think estás about it. preocupando si estás pensando en el tema? Si estás pensando en algo, I don't know that I can afford that. si piensas, no sé si pueda You better quit comprar eso, más vale que dejes de hacer eso, de because your preocuparte. thinking disqualifies Porque tus pensamientos te descalifican, te puedes descalificar de lo que Dios te quiere ofrecer. I tell you what, Te digo, deal with it. trata con esto, con cada pensamiento, Every thought. con It cada only takes pensamiento. one thought Solo to toma keep us. un pensamiento para robarnos. Brother Copeland talked about how Hermano Copeland habló como él, nos enseñó cómo él había terminado de construir su edificio en Fort Worth, he was Texas. giving a tour Y él estaba dando un tour a partners algunos asociados que le habían ayudado had joined with him for years in por his varios años en su ministerio. ministry. And he Y él walked them through and he said, les dio el tour y "We were les gonna do decía, this, íbamos a but hacer we esto, were pero able to pudimos leave this facet off the dejar design esto and en it el, saved del us this diseño amount of y money, nos ahorramos and esta then we cantidad y left luego this off and quitamos saved this esto amount of y nos money, ahorramos and esto didn't acá do this, y no hicimos and saved esto this amount of y nos money." ahorramos tanto dinero. And he said, "I was just trying to Y estaba show them, tratando de you know, I've been good mostrarle stewards que with había sido un buen administrador con las ofrendas que habíamos recibido. the people left the building. Y cuando la gente abandonó el edificio, se quedó solo en ese edificio. Y Dios le dijo, quiero hablar contigo. And he said, "All right." Ok. He said, Y le "You dijo, were giving the tour to those estabas people dando el and telling tour a them esta where you gente saved all that money. y demostrando dónde ahorraste dinero. Saved it, where is it?" Y si lo ahorraste, ¿dónde está? He said, "Well, I don't have it." He Bueno, said, no "Yeah, lo but you didn't tengo. save any money. You just cheated yourself." Sí, no ahorraste nada, solamente te engañaste. Why? He settled for something less than he Porque really te wanted. conformaste con algo menos de lo que Under the querías, thought bajo el saving God pensamiento que le estabas ahorrando a Dios dinero. of buy without cost. God doesn't want you to have the cheapest house on the Dios no block quería que tú so you tuvieras can la money. casa más barata para que le ahorraras el dinero. He wants you to have the best Quiero so que you can tengas be lo an example mejor of para what que seas un kind of father he ejemplo is. del tipo de padre que es Él. The way our lives look reflect on him. La forma que nuestras vidas se conducen reflejan a Él y es importante para Él cómo le estamos representando. I'm not talking about No estoy hablando it being excessive and de going ser beyond your excesivo e ir más allá de tu fe. faith. You can't do that. No puedes hacer eso. But I'm talking about Pero this estoy hablando que thinking of pensar que estamos tratando save God something. de ahorrarle algo a Dios. Jesus paid everything Jesús so you pagó could have it todo all. para que tú tuvieses todo. What's all? The best? ¿Qué es todo? Lo mejor, lo mejor.
Papá Hagen está ahí en su lecho de muerte. Sí, necesitaba sanidad, pero Dios no le empezó a hablar sobre sanidad, le empezó a hablar sobre su vida de pensamientos. Se preocupaba mucho. Y después que comenzó a ver que tendría que hacer algo con la forma en que él pensaba, después pudo entonces mantener al espíritu de muerte alejado, porque tenía de 4 a 5 ataques. Y un día, en medio de que Dios le estaba mostrando sobre el no preocuparse, dijo, ok, me someto a ti y ya no me voy a preocupar mientras esté vivo. No me malentiendas, las oportunidades vinieron para que él estuviera preocupado, pero él no tomaba las oportunidades y ya nunca más se volvió a preocupar por su vida. Esa es la razón por la que Jesús podía hablar con él, porque sus pensamientos no lo interrumpían. Jesús se manifestó a todos los líderes religiosos, pero sus pensamientos no estaban allí, correctos. Tienes que escuchar a Dios, a Jesús. El hermano Hagen, un día tuvo uno de esos ataques de corazón. Dice que él se había acabado la cabecera de su cama porque se agarraba de ella. Y cuando él decía que cuando se agarraba de la cama, era una forma en que se sentía seguro, pero entendió que cuando se agarraba era una señal de su preocupación de muerte. Y un día dije, no me importa, los soltó, dijo, porque yo sé qué pasará. Y desde ese día nunca más volvió a tener un ataque al corazón. Porque lidiar con esa preocupación, detuviendo esa preocupación, nunca más se manifestó los ataques. Tiene que ver con tus pensamientos. Después que él alinea su vida con esta verdad de no preocuparse, de no afanarse. Y leí en Marcos 11, ahora Dios empieza a hablarle sobre la sanidad. Primero Dios lidió con sus pensamientos. Cuando Dios nos muestra que tenemos que tener mejores pensamientos, no solamente nos estamos sintiendo el espacio con palabras o diciendo que esta es la forma en que aumentas. Lidiando es lidiar con los pensamientos que te dan para abajo. Gloria al Señor. Vamos a lidiar con esos pensamientos. Vamos a dejar de vivir en autopiloto. Porque cualquier pensamiento que viene lo tomamos. Lo que queremos decir lo decimos. De la forma en que nos queremos comportar lo hacemos. Segunda de Corintios 10:5. Desechando toda imaginación. ¿Qué se refiere el desechando? Es el desechar, es un acto que haces. Es una acción que haces de rechazar. Rechazar. Imaginaciones, maquinaciones. ¿Qué imaginaciones de perder tu casa o imaginaciones de perder tu negocio por el COVID? ¿Qué de esas imaginaciones? Que nadie te quiere contratar. ¿Qué tiene que ver contigo? Todas esas imaginaciones son cosas que tú estás imaginando en tu cabeza si Dios no hace. Tienes que desechar esas imaginaciones. No dejes que tu mente entre a lugares que puedan dañar tu fe.
hinder the plan. You De- can't let your mind go into No puedes the dejar que tu mente indague en esas imaginaciones. and every Deseche high esas thing maquinaciones. that exalts itself against what? Against Y the todo lo que se knowledge of God. levanta en What's the contra del knowledge of God? His conocimiento de word. Dios. Against ¿Cuál es el what His conocimiento de word Dios? Es su said to you. palabra. Lo que Él Anything te ha that argues hablado a with través His de la word is palabra. worthy of one thing, casting it down. Todo lo que viene en contra de su palabra es digna de ser desechada. Yeah. Casting down. Desecharlo. It's up to you. You can't Derribando. just push it down. You better cast it down. Tienes que derribar. I always tell this story to Siempre show you cuento what esta casting historia down para looks que like. entiendas I lo love que it. es el I like derribar a algo. man's man. Soy como un hombre I like masculino. men to be men. A mí me gustan los hombres que son masculinos. I mean, Ed was like that. That's why Ed- John Wayne was his hero, you know. Ed era así, por eso John Wayne era su héroe. Gun and Él tenía caballos y llevaba pistola. Mi papá era así, I like un hombre that. masculino. Y a mí me gusta masculinos. Sé uno, Not te va a ladies, bendecir. I'm talking to the men. No a las damas, les estoy hablando a los hombres. Don't let anybody hand you a comfort pet. My dad, we Mi were out. papá, nos encontrábamos, He had several farms, of tenía course, and varias was granjas on some of his land. y We'd tenía, go out, I mean, íbamos go fishing. íbamos a pescar en We went ocasiones. out one day, it Y un was día fuimos, Daddy, my sister, era and mi I. papá, mi hermana y I yo. don't remember if mother was there. No I don't recuerdo si nos recall. There acompañó was mi about mamá, 4 or 5 of us. pero éramos como 4 o 5 de And nosotros. there was a canoe tied Y había to una the boat canoa que that estaba was turned upside down just by the volteada. creek bank there. estaba So Daddy flipped that boca thing arriba. over and we Y mi all papá got la in. We volteó pushed y out nos, to the middle. We were nos quite a metimos distance out in al the water. lago y estábamos a distancia de la And I don't know orilla. if it's my sister or me or No sé whatever si mi said, mi hermano o "We saw yo. a rat in this boat." Y dijo, Well, acabo de ver una evidently, when rata that en este... canoe was upside down, Evidentemente cuando esa that canoa rat estaba was- 'cause there were some volteada, seating places at the very ends and porque then estaba in the middle. So evidently that rat was on one of those, and then when Daddy flipped it just flipped him into the boat. estaba acostada dentro de la canoa y cuando mi papá volteó la canoa estaba la rata allá adentro. Y todos estábamos... Because it wasn't a mouse, it was a rat. No era un ratón, era una rata. So my sister and I, we pull up our feet. Y mi hermana y yo empezamos a actuar como damas. And Daddy gets down on his hands and knees and pulls out a pocket knife. Every man ought to have a pocket knife. Y mi papá se agacha y saca su navaja. Todos Todos los hombres deben de traer su navaja. Yo también traía navaja, pero la dejé cuando los aeropuertos la empezaron a prohibir. Siempre he tenido una navaja y grande para lidiar con las situaciones. Hay muchas situaciones que tienes que cuidar. Una navaja es buena para ciertas circunstancias. Y mi papá saca su navaja. Era un granjero. No había nada que él no podía hacer. Mi papá tenía la navaja y en la noche se quitaba la piel de su... No necesitaba curitas o gasas para curarse, se curaba con su navaja. Y se agacha mi papá con su navaja. Y esa rata se había escondido en la esquina. Y había un asiento y no dejaba, no podía ver. Y mi papá estaba con la navaja hasta que golpeó algo. Y se dio cuenta y la jala. Es una rata, tienen enfermedad. Se comen tus granos, se comen los cables de tu tractor. Son plagas. La sacó y la tenía encajada la navaja en la pierna. Lo agarra hasta que llegamos a la orilla y sale y la agarra de la cola y hay una piedra y le da vueltas de la cola y ¡pam! Contra la roca. Eso es derribar. Eso se le llama derribar. Esa es la fotografía que debes de tener. Cada vez que ves y leas, no dice ponlo a un lado. No dice toma limonada. Dice
Derribar. Es un acto violento. Es un acto muy violento. Un término muy violento que se usa en 2 de Corintios, capítulo 10. Dice, derribando toda imaginación, maquinación. Porque si dejas que se mantengan, van a destruir todo lo que Dios puso en tu corazón. Más vale que los derribes. Y Dios no lo puede hacer por ti. Derribando toda maquinación. Y todo pensamiento, toda soberbia que se exalta contra. Todo lo que está en contra de tu paz, deshazte de ella. Todo lo que está en contra de tu gozo, deshazte de él. Todo lo que está en contra de tu fe, deshazte de ella. Derríbala. Todo lo que está en contra de ti, deshazte de él. Derribando. Y toda soberbia que se levanta, se exalta solo, se autoexalta. Está ahí en tus pensamientos sin ningún fundamento. Se levantó sola. Y tienes que derribar toda imaginación, pensamientos altivos contra el conocimiento de Dios y traerlos a cautividad. Tú eres el celero. Tienes que traer todos los pensamientos, no algunos, no, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene un pensamiento, no lo dejas, lo tomas, lo metes a cautiverio y lo examinas. Y pon atención, ¿qué va a producir para mí antes de que lo sueltes en tu vida? Antes de que lo pones en cautividad y lo examinas. Esto me va a destruir, me va a limitar todo pensamiento. No dice, tampoco aclara si son pensamientos malos, pero son pensamientos que no te van a ayudar. Son pensamientos que no te van a acelerar o van a fortalecer tu fe. Eso es lo que Dios estaba lidiando con Papá Hagin a los 15 años en el lecho de muerte. ¿Cómo es que él aumentó tanto? Bueno, pues cuando estás a punto de morir, la vida es diferente. Muchos han tenido pruebas duras con el fin de que maduraras. Eso es lo que Dios hizo. Ahora, después de haber lidiado con esa vida, esos pensamientos, fue a Marcos 11, 23, 24. Y Dios comenzó a mostrarle poco a poco, 16 meses, del momento que está en el lecho de muerte al día que empezó a caminar. No le tomó 16 meses a Dios. Le tomó 16 meses el superar los malos pensamientos. Muchos no tienen 16 meses, por eso mueren prematuramente. Papá Hagin tenía una condición prolongada. Si tú tienes algo que es agresivo, quizás no tengas el tiempo para deshacerte de esos pensamientos y lidiar con ellos. Y muchos no lidian con los pensamientos, por eso mueren. No dejes que las fallas de otros decidan por ti si vas a poder o no. Tú no sabes qué fue lo que pensaban ellos. No sabías lo que ellos pensaban en la noche. ¿Cuáles eran sus pensamientos? No hay duda que Dios está incitándonos a que nos consagremos y que pongamos atención, trayendo todo pensamiento, no algunos, todos los pensamientos a cautividad. Tienes que poner atención lo que tú estás pensando cuando manejas y cuando estás poniendo maquillaje y te estás cambiando. Porque tu mente divaga en muchas cosas, en el trabajo. Tienes que detener
Porque nuestra mente tiene que trabajar para nosotros, no en contra de nosotros. Nuestra mente debe de trabajar al plan de Dios, no en contra del plan de Dios. Tiene que trabajar con la visión de Dios, no en contra de la visión de Dios. Y es nuestro privilegio de gran gozo el saber qué hacer con nuestros pensamientos. Escucha, los que no han nacido de nuevos ni siquiera saben qué hacer con sus pensamientos, con su mente. Por eso se automedican. Por eso beben y fuman y usan drogas, porque no saben qué hacer con sus mentes. Uno de los privilegios más grandes como hijos es que Dios nos ha mostrado y nos ha dicho qué hacer con nuestras mentes. Qué privilegio saber qué hacer con tu mente. Y te agregaré, muchos cristianos no han puesto atención en lo que deben de hacer con sus pensamientos, pero eso nos debe de ser nosotros. Amén. Dios quería promover a Papa Hagin a la revelación de salud divina. Que tenía que lidiar primero su mente. No podía desechar no podía poner la mentalidad de sanidad sin antes lidiar con sus pensamientos. Y él dijo, he vivido una vida libre de enfermedades. No llegó a eso solo porque Dios lo amaba. Él no llegó allí porque Jesús pagó por él. Él llegó allí porque él se graduó en sus pensamientos. Él aumentó en sus pensamientos y en su creer y en su ejemplo. Que es posible. Es posible. Amén. Los milagros están cruzando los pensamientos correctos. Las sanidades están al otro lado de los pensamientos rectos. Cuando nos permitimos tener pensamientos que nos roban de la prosperidad, de la sanidad, de nuestra herencia, todo lo que es parte de nuestra herencia, los malos pensamientos nos los roban. ¿Cuántos ministros y pastores les han robado su visión porque no lidiaron con esto, sus mentes? El que estés en el ministerio no quiere decir que ya tu mente se renovó. Tenemos que lidiar por nuestras vidas personales más nuestras vidas ministeriales. Congregantes, tienes que lidiar con tus pensamientos más tu lugar en el cuerpo de Cristo, tu lugar en la iglesia local. Si lo que piensas va a afectar lo que hace tu iglesia. Piensa porque Papa Hagin lidió con su vida, sus pensamientos. ¿Sabes cuántos fueron salvos por eso? Porque un hombre lidió con sus pensamientos. La mitad del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre, Pablo. Y aún nos están siendo bendecidos por la obediencia de Pablo, porque él lidió con sus pensamientos. Dice, he olvidado las cosas de atrás y prosigo hacia adelante. No sé tú, pero no estoy dispuesta a tratar de vivir en temporadas pasadas, haciendo lo mismo de siempre que solía hacer, teniendo el mismo estándar de vida. ¿Sabes? Escucha, Dios nos está ofreciendo un poder total. Nos lo ofrece, no parcial, total, poder total. Nos lo ofrece a nosotros. Vengamos por Él. Y no estoy hablando como ministros, sino como creyentes. Papa Hagin habló sobre diferentes y habló en particular de una mujer que él conocía. Era una miembro de la congregación, no trabajaba en los 5 dones ministeriales. Ella salía y encontraba personas enfermas y oraba por ellos, pero nunca hubo alguien que no sanara. Cada persona que lloraba sanaba, porque ella practicó y sabía cómo traer a la gente a los pensamientos correctos.
de manera que Dios supliera su necesidad. No solamente para los ministros tener buen potencial total. La Biblia dice, poner vuestras manos sobre enfermos y ellos sanarán. No está hablando a los ministros, está hablando al cuerpo de Cristo. Dios nos ofrece una herencia total. No dejes nada en la mesa. No quiero llegar al cielo y encontrar esas bendiciones. Este escritor escribió un libro sobre el cielo y describía cómo ángeles venían con partes físicas a los servicios y veía cómo se regresaban al cielo con esas partes, porque la gente que las necesitaba nunca los recibían. ¿Cuántas cosas habrán en el cielo nuestras que no hemos tomado porque no tenemos los pensamientos correctos? Porque decimos, oh, es difícil, no lo vamos a obtener, no lo podemos tener. Pero eso no somos nosotros. Nosotros vamos por ellas. Vamos en aumento. Vamos en aumento. Vamos a dejar de tratarnos tan suavemente. No digo que te golpees y te condenes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser permisivos. Permisivos. Ser suaves con nosotros. Oh, me está pasando cosas. Una cosa que yo apreciaba mucho de mi madre. Ella no le gustaba ser muy emotiva. No era una mujer frívola, pero hay personas que cuando no tienen muchas emociones son frívolos. Eso no era mi madre. Ella decidía que no le gustaba la emoción. Era la forma en que ella era estable. Cuando tienes 4 hijos, no tienes tiempo. No tienes tiempo para el drama. Entonces, nos encontrábamos. Alguien había ahí con un niño de 3, 4 años y el bebé comenzaba a llorar y mi madre decía, ¿qué le pasa a ese niño? Y le decía, no, es que están cansados. Y ella respondía, yo también me canso y no actúo como ellos. Ella no era suave consigo mismo. Aquellos que son suaves consigo mismos y sus hijos, que los crían muy débiles. Pablo decía, yo azoto mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es que no era permisible. No decía, es que soy humano. Si sigues igual, vas a ser tan cotidiano. Y Dios nos ofrece una vida sobrenatural, una forma de vivir sobrenaturalmente. No estoy hablando de algo espectacular, pero sí sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Que el tipo de prosperidad que entramos sea sobrenatural. Quizás no se manifieste todo en un día, pero progresivamente. La casa donde vivimos, sobrenaturalmente. Dios nos introdujo a esta casa. Solo Dios puede hacer esto. Queremos vivir la vida que solamente Dios puede dar. Porque si solo vivimos la vida que podemos conseguir, somos como cualquier otro en esta tierra. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por la palabra. Él nos ofrece sus pensamientos. Tomemos. Sus palabras son sus pensamientos. Tienes que regresar y escuchar a la primera parte de lo que dijimos sobre el Espíritu. Escucharlo una y otra vez si estás interesado. Si te interesa. Si te interesa. En lo que te interesa se va a manifestar. Y lo que no te interesa no se va a manifestar. Se va a demostrar tu medida de interés. Demostramos a Dios nuestro interés. ¿Por qué el Espíritu Santo nos está enseñando esto? Porque el 100% del poder de los dones no van a ser automáticos manifestados. Se van a manifestar cuando alguien diga, no voy a detenerme hasta que alcance ese fluir. No me voy a detener, no me voy a detener. Me voy a esforzar en el camino. Y todos los que hemos sido salvos y que hemos caminado con el Señor, debemos de tener
a cierto grado de habilidad. Así que debemos de poner en práctica nuestras habilidades para empezar. Aleluya. Yo estoy en aumento. Yo estoy en aumento. Voy a dejar de preocuparme por aquellas cosas que no importan, perdiendo el tiempo en lo que no importa. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas que lo abandonó su sistema en 24 horas. Tanta gente vendiendo su futuro por cosas que no importan, hobbies, sus pasatiempos, su recreación. Te digo algo, la sociedad tiene tanta recreación. Cuando nos crecimos, el único tiempo de juego teníamos era mi mamá diciéndonos, cuando se prendan las luces de la calle, es tiempo de entrar a casa. 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, mi mamá nos estaba levantando diciendo, levántate, hay cosas que hacer. Nos decía, levántense porque vamos a excavar, porque todo este cochinero se va a limpiar. Y mi madre siempre puso demanda de nosotros. Vamos a tener que ser aquellos que nos azotemos a nosotros mismos para evitar que el diablo sea el que nos azote. Yo prefiero azotarme a mí mismo a dejar que las circunstancias me azoten. Y me prefiero ir y caminar. Deja de estar ok contigo misma. Toma las circunstancias y deja que te fortalezcan. Bueno, gloria al Señor. Tenía un sermón. No entramos, pero entramos a este sermón. Vamos a tener que escuchar nuevamente y nuevamente. ¿Por qué? Dios nos está ofreciendo algo. Nos está ofreciendo. Te lo digo. Dios nos está ofreciendo algo. Mi madre podía haber quedado en su casa donde estaba y le hubiera costado más de lo que estaba dispuesta a pagar. Lo que Dios te ofrece por su plan, vas a tener que decidir y tomar decisiones si quiere hacer ciertas cosas o no. Esaú dijo después de que dice que lloró porque no podía recuperarla. Porque una vez que desaprovechamos las oportunidades, ya no hay oportunidad después. No quiero arrepentirme de que lo que Dios le está ofreciendo a su iglesia y porque no pensábamos correctamente, nos lo perdamos. Si te conformas con menos de lo que Dios te está ofreciendo, te vas a quedar con eso. Toma lo que Dios te está ofreciendo. ¿Y cómo lo obtienes? Al renovar tu mente. Renueva esa mente. Es tu ocupación diaria. El renovar tu mente. Es tu ocupación. Es poner a la mente en acuerdo. La mente no puede creer, pero puede estar en acuerdo. Cuando la fe está en tu corazón, la mente puede estar en acuerdo. Aleluya. Ponte de pie en tus pies. Padre, estamos hambrientos, estamos interesados. Tú nos ofreces en esta era, en estos últimos días de avivamiento. No queremos pasar a la siguiente generación porque fuimos infieles. Lo tomamos. Estamos interesados y hambrientos, Padre. Lo tomamos. Te damos gracias, Padre. La mayor hora para la iglesia está delante de nosotros. Y Padre, decimos que queremos estar en medio de esto. No vamos a vender nuestro futuro solo para que nuestra carne tenga más tiempo en la televisión y recreación y más tiempo para amistades. Pero decimos, Padre, escogemos aquello que te importa. Escogemos aquello que es mejor. Padre, parte de nuestra herencia es una mente renovada y tomamos tu palabra. Tomamos tu palabra y nos agarramos de esa mente que piensa bien, que piensa como piensas tú. Gracias por darnos tus pensamientos. Los tomamos. Los tomamos. No nos vamos a aferrar a nuestras formas de pensar y de hacer, sino tomamos tus pensamientos y los hacemos nuestros.
Te glorificamos, te magnificamos. Thank you for helping. Gracias por ayudarnos. Thank you for Gracias por helping. ayudarnos. Thank you for helping. Gracias por ayudarnos. Thank you for helping. Gracias por ayudarnos. And we're not doing this Y no lo by hacemos sheer willpower. por voluntad propia. With our own will, we Con nuestra choose propia voluntad escogemos plan, tu but we have plan, the help of the Holy pero Ghost. tenemos la ayuda de tu Espíritu que nos ayuda. Así que Espíritu Santo, contamos en tu ayuda. You are our helper. Tú eres nuestro ayudador Thank you. y te agradecemos. We thank you. Te agradecemos. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Under this anointing, Bajo esta unción, que me gustaría hacer algo. Si estás en los 5 dones ministeriales, levanta tu mano. Los que están en las 5 dones ministeriales, quiero bendecirlos. It's different tonight. Es diferente esta noche And I want to bless you. y me gustaría bendecir tu Father, we vida. thank you. Padre, te agradecemos. Whatever you have for us, Father, Lo que sea que we want it tengas all. para nosotros, Padre, lo queremos todo. We want it all. Lo queremos todo. We thank you, Father. Gracias, te agradecemos, Padre. Thank you, Father. Te agradecemos, Padre. We thank you, Father. We thank you, Father. Te damos gracias, Padre. We thank you, Father. Te damos gracias. Oh, I thank you, Father. Gracias, Padre. All that he needs. Lo que Él All necesita, that he- todo all lo que that- Él all necesita, that she needs. todo lo que ella The necesita, impartations that la you impartición que tienes, Padre, have. All that's needed. todo lo que se All necesita, that's needed. todo lo que se necesita. I thank you, Father. Te doy gracias, Padre, te doy gracias. I thank you. Oh, my. Multiple buildings. Multiple. Yeah. Not just what you know about, but there's more coming that you don't know about. More being imparted. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Father, for the impartation for the race. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you. We thank you, Father. The grace for the next, for all of us, Father, the grace for the next seasons. La gracia para las temporadas We thank you, futuras. Father. Te damos gracias, Padre. Hallelujah. Aleluya, Congregation, aleluya. just Congregación, levante tu mano y adoren al Señor. we thank you, Father. Te damos gracias, Thank Padre. you, Father, Te for damos the gracias, grace, Padre, por la gracia, for the grace por la gracia, so easy in this que es tan season. fácil en estos So tiempos. easy, so easy. Tan fácil. It is so easy. Es tan fácil. It is so Es tan easy. fácil. Oh, we thank you. Gracias. That building, Pastor Noel, is so easy. Ese It's edificio so es tan easy. fácil, Pastor Noel. We thank you. Te damos thank gracias. you, Gracias, Padre. We thank you. Father. Gracias, Padre. We thank you, Father. Te damos gracias, Padre. We thank you, Father. Te damos We gracias. thank you, Father. Gracias, Padre. We thank you, Father. We thank you, Father, for the next thing, for the next thing, for the next. Por lo que viene. We thank you for all the doors, Father. Gracias por las All the doors, puertas, todas las effectual puertas doors. efectivas. Great doors. Grandes effectual puertas, doors. We thank you Puertas for it, efectivas. Father. We Gracias thank te you damos, for it. Padre, por We ellas. thank you. And in that room is all the resources. En ese cuarto están todos los recursos, abundancia de recursos. Homes, not home, homes. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Father, for her. We thank you for the fullness of the plan. The fullness of the plan. The fullness of the plan. We thank you for it, Father. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you for the fullness. High stepping, making great strides, accelerated, high stepping. Not just plodding along as usual, but high stepping. We thank you for that acceleration, Father. We thank you for that. We thank you. We thank you for those impartations of the Spirit, the manifestations of the Spirit flowing through her in a greater measure. Just yield to those, love. The more you yield to them,
the more they'll flow. The more you yield to those gifts of the Spirit, when they come up, even in a service, yes, but even at home, in the daily life, as they come up, just respond to it. Hallelujah. And they'll flow in a greater measure. We thank you. We thank you, Father. We thank you, Father. Father, we thank you. Gracias te damos, Señor. Nothing's lost. Nada se ha perdido. Nothing, Nada. nothing of the plan. Nothing of the plan. Nada del Nothing plan. of the plan. Nada del plan Lost. se ha perdido. Nothing of the plan. Nada del plan Lost. se ha perdido. We thank you for it, Father. Te damos gracias, We Señor. thank you for it, Father. We thank you for it. We thank you for it, Father. We thank you for it, Father. We thank you. Oh, we glorify you, Te Father. glorificamos, Padre. A greater revealing and clarity. Una mayor revelación y Greater claridad. clarity. Greater Mayor clarity. claridad. Greater clarity. Mayor claridad. In Jesus' name, En el we nombre thank de you for it, Jesús te Father. damos gracias, We Padre. thank you for it, Te Father. agradecemos, Padre. Praise the Lord. Gloria al Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Catch hands with the person next to you. Agarra Catch hands las manos de See, tu Father, vecino. for the whole, Padre, no, not in the aisle, just no en el pasillo. we thank you, Father, Te damos gracias, Señor, for all those that are por here todos tonight. aquellos que están aquí. We're hungry, Father. Estamos hambrientos, Padre, hambrientos. We consecrate ourselves. Nos consagramos, We consecrate nos ourselves consagramos for the plan of God por el for each and plan every que one Dios of tiene us. por cada uno de The nosotros, greatness of your plan en la for grandeza each de of tu our plan lives, por Father. cada una de nuestras vidas. We thank you for Te all damos that's gracias needed por to todo lo que se fulfill it. We thank you necesita for all that's needed to fulfill it. para We cumplirlo. thank you, Father. Te damos We gracias. thank you, Father. Gracias, We Padre. thank you, Father. Gracias, All that's Padre. needed to fulfill Todo it. lo que se All that's necesita para needed. cumplirlo. All that's needed to Todo lo fulfill que it. se We thank you necesita. for it, Te Father. damos gracias, We Padre. thank you for it, Father. Gracias, All- Padre. there it goes. Ahí está. We thank you for it, Te damos Father. We gracias, thank you Padre. for it. We thank you Te for damos it. gracias por Él. All they need. Todo How lo que easy, how necesitan. easy Qué it tan flows. fácil How fluye. easy it flows. Qué fácil How fluye. easy it Qué tan flows. fácil How fluye. easy Qué it tan flows fácil for them, fluye Father. para ellos, Padre. How easy it, Father, Qué we're tan hungry. fácil. Estamos We're hambrientos, hungry, Father. Padre. We take it. We Y lo take it. tomamos, lo We tomamos, take it. lo We tomamos, take it, Father. lo tomamos, We Padre. take it. Lo tomamos. Noah, there's something good coming. There's Tienes que something saber good que hay coming. cosas buenas que vienen. Hallelujah. We Aleluya. take it, Father. We take it. Lo We're recibimos, hungry Señor. for it. Tenemos We're hambre. hungry for it, Father. We're hungry for it. We're hungry for it. For what you offer, we leave none of it unclaimed. We take it all. We take it all. Ah, Masaye. Ah, there is so much that has been put into you. Hay mucho que se te ha There is so dado. much. Hay muchas cosas que se han puesto. Enjoy stirring it up. It is a great joy. Stir it up. Es Stir gran it up, gozo. Stir it up. And it will be a great joy. A great joy. We thank you for it, Father. We thank you for it. The fullness, Father. The fullness La of what you llenura have de lo que tienes. for these precious Para people. estas We thank you, Father, for the Preciosas fullness, personas, the te damos fullness of gracias what you por la have for them. llenura que tienes para The ellos. fullness of what you have La for them, llenura de lo Father. que We tienes thank por you for it. ellos. Te doy We gracias, thank you Padre. for it, Father. We thank you for Te it, doy Father. gracias por We él, thank Señor. you for it. Te doy Masakaye, gracias. Masakaye andabotoye. We thank you for it, Te doy Father. gracias Ah, por él, Señor. We thank you for it, Father. We thank you for it, Father. We thank you for it, Father. Ah, we thank you for it, Father. Gracias, Padre. We thank you for it, Father. We thank you for it, Father. Ah. We thank you for it, Father. We thank you for it, Father. We thank you for it, Father. Ah. Ah. We thank you for it, Father. Oh, let me go back to that booth back there. Let's not leave out the booth. No dejemos el Ah, cuarto de controles. you can just stay right in there. I'll come. Ahí quédense, yo voy a entrar ahí. You end up where you end up. Y'all
Yeah. Father, we Sí, thank you. gracias, Padre. Oh. We thank you. Gracias, Padre. We thank you. Gracias, te We thank you. We thank you, Father. We thank you for it, Father. We thank you for it, Father. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Stand with me to your feet Pónganse de tonight. pie Let's conmigo. worship. Vamos a adorar al Glorify you, Señor. Father. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos. Te glorificamos. We glorify you. Te glorificamos. We glorify. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Thank God for what he's Gracias a Dios por lo que nos está enseñando. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué es lo principal que Él lidió con nosotros? Es el aumentar, mejorar. ¿Cómo se mira en los pensamientos? Los pensamientos de la palabra. Quitando todo lo que se opone a la palabra. No más lo que no facilita la palabra. Estábamos en Rusia comiendo y algo entró en mi corazón y Dios quiere decir algo. Empecé a orar y de mi boca salieron estas palabras. Entre más horas en el Espíritu, más te introduces a un avivamiento. Entre más horas en el Espíritu, lo más serás introducido al avivamiento. Estamos en Él, pero tienes que introducirte más, orando en el Espíritu. Aleluya. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, es fácil lidiar con esto, con la mente. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos y alza tu voz y di gracias, te damos gracias, Señor. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Te agradecemos. Cantemos algo. Gracias, Padre. Aleluya, Padre. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we magnify you, Jesus. Masharabasike, Masarabasike, 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 Masarabasike. Oh, we're worshiping Jesus. We're hungry for miracles in our midst. Power to flow in our midst. All the gifts of the Spirit that we may benefit. We're hungry for miracles in our midst. We're hungry for miracles in our midst. Power to flow in our midst. All the gifts of the Spirit that we may benefit. We're hungry for miracles in our midst. We're hungry for power in our midst. Power to flow in our midst. All the gifts of the Spirit that we may benefit. We're hungry for miracles in our midst. We're hungry for miracles in our midst. Power to flow in our midst. All the gifts of the Spirit
that we may benefit. We're hungry for We're hungry for miracles, miracles, power, power. We're hungry for power, power. We're hungry for miracles, miracles in our midst. Thank you, Lord. Oh, we praise you. Hallelujah. Well, I want God to have what's His. Yo quiero tener lo que I Dios said, tiene. I want God to Yo have quiero tener lo what's que Dios His. I want Him tiene. to have Yo His quiero que way. Él tenga, que se haga su voluntad. Hallelujah. You don't Aleluya. wanna miss it the No te next quieres perder several nights. Say, what's las gonna siguientes happen? noches. I didn't No sabemos know qué va a what's gonna suceder, happen tonight, so- pero no me voy a preocupar. But I just know this, we gotta Pero show sé up, so we'll que find tenemos out. que venir para Amen. saber qué va a I certainly suceder. don't want something to happen and people say, "Oh, you should have been there." Y no quiero que suceda algo y que la gente diga, ay, me lo perdí. Hallelujah. Aleluya. Again, Father, we glorify Padre, te you. glorificamos y te damos gracias. Te damos gracias. Aleluya. Turn to somebody Voltea before con you alguien antes dismiss de and salir say, y "I'm digan, coming up in yo every estoy way." en aumento en And todos you can be lugares, dismissed. en todas God las bless you. áreas y pueden ser despedidos. Dios los bendice.